lo primero que normalmente hacemos, pedimos, recomendamos a la hora de resolver un problema de esta naturaleza ¿se acuerdan, no? Que eran 4 o 5 pasos. El primer paso, leerlo bien y dibujar un diagrama. Particularmente en este problema, el diagrama venía dado ya en el enunciado, con lo cual nos permitía entender un poco mejor de qué se trataba el problema y qué era lo que teníamos que calcular. Básicamente pide calcular todas las velocidades de flujo y qué pasa si a una corriente de salida le podemos incorporar otra y aumentar su rendimiento. ¿En cuánto se aumenta el rendimiento? Del enunciado yo he recibido 2 o 3 preguntas que las contesté hoy. No sé si había alguna duda más o alguna pregunta más del enunciado en general. Si no, vamos en el detalle, pero... Yo, Esteban, tengo algunas consultas que me habían hecho, pero obviamente priorizamos el parcial, así que aparezcan todas las preguntas. La clase esta era justamente para resolver este problema y que no queden dudas. Así que aprovechen todos a preguntar porque todo lo que tenga que ver con este trabajo práctico lo contestamos ahora. Bueno, si no hay dudas, yo no veo el chat. Es uno de los problemas que tiene Jitsi, o al menos no sé cómo hacerlo. No veo el chat. Ah, por ahí tengo que compartir en vez de una pantalla completa, solo una parte. Bueno, Igual todavía en el chat no aparece nada, todavía. bueno, este es el enunciado. Si todos lo tienen claro, no lo vamos a leer, sí vamos a recorrer el diagrama. Este es el diagrama del proceso. Lo que dice es que entra una corriente de granos de café tostados en la... no, acá en la corriente 1 y que después entra también en el mismo proceso agua en el percolador y se prepara café. Ese es el percolador. Del café sale una corriente C que tiene líquido y una torta, que es lo que uno sacaría del filtro, que va a un separador de ciclos, donde vuelve a salir de vuelta una corriente C que se junta con la anterior, ¿sí? Y forma la corriente que nosotros llamamos 4, que es la suma de esta más esta, la que sale del percolador más la que sale del separador de ciclos, y en la línea principal este secado por dispersión, perdón, sale café instantáneo seco, ¿sí? Y una corriente de salida que es de agua o W, ¿sí? Por otro lado, del separador de ciclos sale la corriente 3, que tiene un 80% de C y un 20% de insolubles. Entra una prensa donde sale una corriente 5 de C y de vuelta una porción de insolubles más C en la corriente 7 y de vuelta va otro secador
donde sale definitivamente una cantidad de 1400 kilos por hora y también sale una corriente W. Por esta acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos pide el enunciado del problema es calcular todas las corrientes. Nos dan por ahora 2 o 3 datos, ¿sí? Pero tenemos que calcular todas las corrientes. Y después nos dice qué pasaría si la corriente que sale de la prensa entra al secador por dispersión, en cuanto se incrementa esta producción y qué pasaría. ¿Cuál es la corriente que se suma a la 4 para el problema B? O sea, para aumentar el porcentaje, ¿en qué porcentaje se aumenta el rendimiento? En la parte B. ¿Cuál es la corriente que se suma a esta? Corriente 5, puede ser. ¿Quién habló? Ezequiel, perdóname, Esteban. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo te va? Todo bien. Te Es reconozco la las 5. fotitos, pero... Es la 5, ¿no? ¿Podría ser otra? Y no, bueno, por lo que el enunciado dice, creo que da a entender eso. Sí, Porque la otra corriente entra al secador. claro. Y además, ¿qué tenés en la otra corriente que no sería bueno que entre en el café, en tu producto importante en el que vas a vender? Y es la parte esa de insoluble. Claro. Fíjense, perfecto, Ezequiel. Acá va, espera que encuentre el cursor, no sé dónde acá está, acá lo encontré. La corriente 5. ¿Sí? En el chat de Esteban hay un montón de respuestas, están todas en línea con lo que estás hablando con Ezequiel. Perfecto, perfecto. Fíjense que vamos a mirar esto un poquito. Acá es un proceso de preparar café instantáneo. Yo pongo café, preparo el café y después le saco agua, perdón, saco la torta, lo que queda en el filtro y saco el café. Que como a mí me interesa venderlo como café instantáneo, lo seco, le saco agua y tengo el café que quiero. Este rendimiento, del café respecto de los granos, es bastante escaso, pero el proceso principal está acá. Esta es mi actividad principal. El resto, perdón, ahí, no sé, eso no tendría que haber salido así. ¿Sí? La actividad principal, ¿dónde quedó? Acá. Es esta. El resto es para o tirar residuos que no estén húmedos o recuperar algo más de café que se pueda vender en una segunda selección o incrementar el rendimiento de la línea principal. ¿Sí? Básicamente acá lo que sale es agua que sale del secador final, del secador por dispersión, agua que sale del otro secador y después una corriente C que podría ser un café lavado, un café cara sucia, un café que puede recuperarse. Y a partir de acá, incrementar el rendimiento del café instantáneo en general de todo el proceso. ¿Sí? ¿Está? Bueno, entendimos ahora el proceso general, cómo funciona y qué es lo que necesitamos hacer y cómo lo vamos a hacer. Perfecto. Ahora,
Voy a borrar todo esto y sobre el mismo diagrama, la idea, vamos a ir escribiendo los balances que nos permita calcular cada una de las partes. Entonces, para la resolución en general del problema, primero entendemos bien, segundo armamos el esquema, tercero nos preguntamos si hay reacciones químicas que jueguen estequiométricamente en el proceso. ¿Hay reacciones químicas acá? Diana, Zaira, Azul dicen que no. No, exactamente. O sea, seguramente las hay, pero a nosotros no nos interesa porque todo el proceso, todo el producto que pueda llegar a descomponerse o generarse queda dentro de nuestro producto, así que no nos interesa y listo. Y después, cuando ya sabemos que no hay reacciones químicas, empezamos a plantear balances. ¿Por dónde arrancan para hacer el balance? ¿Por dónde empezarían? Por el secador. ¿Por el secador? Hay 5 respuestas en el chat que todas arrancaron por el secador. ¿Cuál? ¿El secador o el secador por dispersión? El secador solo. ¿Este? Acá. Sí. ¿Y qué escribieron? Yo hice un balance de masa de los insolubles. Ajá, entonces vamos a poner balance de masa de los insolubles. Ajá, ¿y cómo escribiste? ¿Qué escribieron? Y puse 1400 por 0,7 Sí, más, bueno, la masa de agua que por 0 no es nada, es igual a la masa 7 por 0,5. exactamente porque acá en 8 consideramos que todo es agua. Perfecto, entonces ¿cuánto da la corriente 7? ¿Cuánto les dio? 1960. ¿Cuánto? 1960. Sí. No, perdón, acá. Perfecto. Bien, voy a borrar esto que ya no me interesa porque ya lo calculamos. Perfecto. Bien, ya tenemos ese dato en 1960. ¿Qué otra cosa podemos calcular acá? Podés calcular la masa de agua haciendo un balance de masa global. Ajá. En el ¿Hace falta escribirlo o le metemos acá 560 de derecho? ¿Está bien si yo pongo 560 derecho? Sí, dice Diana en el chat. Ajá. Josefina ¿Por qué? también. Porque el agua no tiene sólidos, dice Josefina. Ajá.
pero tiene otra cosa. La corriente, esta vamos a llamarla 9. ¿Qué es el 30% de la corriente 9? La parte soluble más el agua que no perdés por 8. Perfecto. Entonces, ¿puedo hacer 1960 menos 1400 para hacer el balance global de la corriente, para sacar la corriente 8? Y ahí están contestando que sí, Esteban, y ya habían contestado antes también eso, Ajá, en el chat. está bien. Sí, Para mí porque sí. 1400 es todo lo que sale, ¿no? O el 70% era solamente de insolubles. 1400 kilos, 70% de insolubles. No me acuerdo qué decía el enunciado. A ver. No, no dice nada. Está bien. Está bien, entonces acá es 560. Bien. Espérame un segundito, ¿eh? Acá están todas las cuentas. Perfecto. Bueno, y ahora, ¿qué hicieron una vez que ya tenían esto? ¿Para dónde seguimos ahora? Para la prensa. En la prensa. ¿Y qué volvemos a hacer? Yo ahí también volví a plantear uno de insolubles. Porque, perfecto, porque Porque tengo datos de los dos, igual lo podría haber hecho con el C también. o sea, sí, pero ¿por qué lo podrías haber hecho con el C también? ¿Alguno lo planteó con el C, el balance acá en la prensa? Planteemos los dos balances, por las dudas. Esto sería balance para, los insolubles en la prensa. 1960 por 0,5 es la corriente que sale, tiene que ser igual porque en CE, en 5 no sale nada de insolubles, por la corriente 3 multiplicado por 0,2. ¿Hicieron eso mismo? Sí, Entonces la corriente 3, ¿cuánto da? 4.900. 4.900 responde Diana. Les creo, ¿eh? Este es, hicimos para insoluble. La corriente 3 es 4.900. Y si hacíamos para C, ¿cómo hacíamos la cuenta? Ahí Esteban en el chat habían colocado antes que Sí. para C, Diana decía, para C te va a faltar si encaraban desde C, ¿no? Te va a Por eso, faltar un dato y Lara decía no, que no se podía. está bien. Como habían dicho que sí, que podíamos hacerlo por los dos, por eso quería plantear
a ver si podíamos resolverlo por C también, pero es cierto, me falta un dato, ¿no? Porque acá yo puedo plantear, vamos a plantearlo solamente, la corriente 3 por el 80%, que es lo que entra, tiene que ser igual a la corriente 5 por el 100% más 1960 por el 50%. ¿Sí? Y acá tengo dos incógnitas. Esta es una incógnita y esta es otra incógnita. ¿Sí? Para poder resolverlo, podría haber puesto hacer un balance global para la prensa, que sí podría haber puesto que la corriente 3 es igual a la corriente 5 más la corriente 7. Pongo corriente 7 para no escribir 1960, que son más números. Y acá, de vuelta, tengo la segunda ecuación para las dos incógnitas. O sea que el que dijo que se podía resolver así tenía que plantear dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Alguno lo hizo así? Acá Néstor Fernández dice, yo lo hice así. Ajá, ¿y te dio lo mismo? ¿Te dio 4900? ¿La corriente 3? Sí, dice que le dio 4903. Perfecto. ¿Y cuánto te da entonces la corriente 5? 2940. Contestan Néstor y Diana también. Bien. Perfecto. Se dan cuenta que, como decimos siempre, hubo dos caminos posibles, los dos fueron coincidentes y los dos estaban bien para poder resolver esto sin ningún inconveniente. ¿Alguna duda de que fuimos por un lado o por el otro y tuvimos en los dos el mismo resultado? Y está bien. ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Para qué lado vamos ahora? Planteas el balance de masa para el secador por dispersión. Vamos al balance de masa acá. ¿Y cómo plantearon el balance acá? ¿Qué es lo que... ¿Quién habló, perdón? Josefina, ¿Qué haces, Josefina? ¿Cómo te va? Vamos a bien. plantear. Me alegro. Y entonces, ¿cómo planteamos acá? Lara y Diana contestaron lo mismo al chat. Ajá, bueno. ¿Y cómo plantearon esto? A ver, Josefina, contame, dale. Yo planteé un balance para S Sí, y después planteé un balance global. bueno, Para ese saqué el caudal 4, digamos. ajá. Y ¿Y cómo después lo planteaste? Así lo escribo para que lo veamos todo. puse, o sea, como C tiene 35% y de 35% Solubles. de veces, claro, y 65 de A, puse 0,35 por el caudal 4, que es igual a 500, porque sé que en la otra, la flecha de la derecha salía solo agua. Está bien. De ahí despejé caudal 4, me dio 1428,57, o sea, con 6. Está bien. Perfecto. ¿Y ahora? Y después el balance global me quedó 4, que el caudal 4 es igual a 500 más W, Ajá. ¿Y este W cuánto te da entonces? 928. Ahí está. ¿Están todos de acuerdo con eso? Voy a borrar esto.
¿A todos les dio más o menos lo mismo? Sí, están diciendo en el chat. Perfecto. Bueno, y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Eh? Yo después volví a plantear un balance para el secador, o sea, el secador solo, para poder sacar cuánto porcentaje de A tengo en el caudal de 1400, para después poder plantear balances globales para todo el proceso. Bueno, contanos, a ver. No sé si alguien lo hizo diferente. Seguramente. Pero dale, vamos con ese. Andá dictándome, yo escribo, perdón, yo escribo. Soy Bueno, todo oídos. puse en el secador, yo sé que tengo parte de C que está compuesta por el agua, entonces multipliqué al caudal 7 por 0,5 y a su vez por 0,65, que era el porcentaje de agua. Eso me quedó igual al caudal 8. Pará. Claro, 1960 por por 0,5 0,5 por y esto por... 0,65. Ajá, ¿y por qué todo esto que es? Es porque los 50% de C a su vez están compuestos por 35 del soluble y 32 del soluble y 65 del agua. Como voy a plantear un balance para sacar porcentaje de agua, usé el 0,65. Está bien, y esto tiene que ser igual a... Al caudal 8, que es 560, Sí, más los 1400 por X, digamos, que sería la cantidad el porcentaje de agua que hay en ese caudal. ajá, Y eso me dio que el porcentaje es 5,5%, o sea, 0,055. ¿están todos de acuerdo con eso o alguno hizo alguna cosa distinta? ¿Y en kilos de agua cuánto te dio esto? ¿Eh? Josefina. 77, perdón, Esteban. Estaba buscándolo en el archivo. 77 kilos de agua. Bien, y entonces ahora borro este, que ya le calculamos. Y entonces ahora podemos sacar esta corriente, Claro, para poder sacar la corriente 2. ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el agua sale por ahí, ¿no? O sea, ya tenemos todos los lugares donde sale agua. Claro, por eso. Ya A tenemos ver, todo, nos falta el ingreso, digamos. ¿y cómo sería? Y yo planteé que el caudal 2 me quedaba igual al caudal 5 por Parate 0,65. un cachito. Así que es verdad, me olvido que tenés que... El caudal 2 es igual a... El caudal 5 por 0,65 ¿Sí? más caudal 8 ¿Sí? más los 1400 ¿Sí?
por 0,055. Ah, bueno, ya lo pones, es verdad. Más después los 928, o sea, los W del secador por dispersión. Sí. Y ya ¿Ya está, por está? ahí, sí. Y me dio el caudal 2, me dio 3.476. Bien. ¿Esto era todo seco? No me acuerdo del enunciado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, creo que no especificaba mucho. Bueno. Esteban, ahí tiene la S, me parece que son solo solubles. Ah, tenés razón. Perfecto. Muy bien, borramos este entonces y ya calculamos esta corriente. Bárbaro. Ahora nos falta, ¿qué nos falta calcular? El caudal 1. Y el caudal 1 Hizo un es un balance balance de masa global, global. claro. Está bien. ¿Y cuánto les da? 2.852. ¿A todos les dio más o menos lo mismo? ¿Hubo alguien que tiene algún dato diferente? Diana Azul está diciendo que le dio lo mismo, Esteban. Está bien. Y si yo quisiera calcular la corriente esta, la corriente esta y la corriente esta, ¿podría saberlo? ¿Podría hacerlo? ¿Cómo harían? ¿Alguno lo calculó? Solo porque ya que estamos calculando podemos agregar alguna cosa más, ¿no? Ahí Diana dice que no lo calculó y se ríe. ¿Y cómo harían para calcularlo? ¿No falta ningún dato, Esteban? No. No, ¿Esos 1.428 equivalen a toda la línea o desde que se une la flecha, digamos, de la derecha para abajo? es bien acá, o sea, solo en la línea Solo 4, ahí, acá. solo en la línea 4. Claro. Pero yo sé, corríjanme, a ver, por ahí me equivoco, o alguno tiene alguna otra idea. Todo este insoluble que está acá, ¿sí? Que yo sé la cantidad de kilos que son, porque es el 20% de 4.900, es el insoluble que entra acá, ¿no? Sí, Esteban, 980 da eso. ¿Esto da cuánto? 980, el de la entrada. 980 kilos. Sí. Y acá me da 980 kilos. O sea que por diferencia sé cuánto es ese, o necesito saber alguna otra cosa más. ¿Entra algo de agua con el grano del café? Puedo suponer que no. Claro, haces por diferencia y sacas ese. Claro. Y de ese yo sé cuánto es C y cuánto es I, o tengo algún dato que vincule ese con el resto. Sí, con C. Ajá. Y bueno, ¿y ahí me da o no me da?
porque si entran 980 kilos acá de S, y acá entran 1428 acá, o sea que C, ¿cómo se relaciona C con S? Es el 35%. El 35%. Igual los 980 no son de I. Sí. Ah, Perdón, yo dije que era de no, S. por Sí, eso. sí. Sí. Sí, o sea que te da 1900. 1872 sería ese. Acá S 1872. Ahí ya me gustaba un poco más. Porque yo sé que si acá entraban 1872 de S y de acá salieron 1428, y está bien, ¿no? Porque todo lo que no salió por acá y parte sale un cachito por acá. ¿Está bien? ¿Alguno más siguió? ¿Quiere seguir? Porque acá casi que puedo plantear algún balance global, ¿no? Yo puedo plantear algún balance así de todo esto. Balance global y después balance particular para cada uno. Y después puedo volver a armar. Igual ya todos, ¿dónde está el cursor? No sé. Estoy pensando en voz alta, a ver si alguno me ayuda. Si este dato ya lo tengo, este dato ya lo tengo, estos datos ya los tengo, este dato ya lo tengo, podría plantear un balance para acá, que tengo 4 ecuaciones, tengo 2 ecuaciones, 2 incógnitas, y puedo plantear un balance para acá y tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas y ya lo resolví. Eso había planteado Diana en el chat. Ajá. Yo no vi, cuando los revisé, no vi que ninguno lo haya planteado. Por eso estamos ahora charlando esto. Tampoco era necesario, no era del 1 al 8 o del 1 al 9. Está bien, pero bueno, ya que estábamos calculando. La consigna no los incluía, pero está bien. Bueno, ¿qué dudas se les plantearon para resolver esto? ¿O no se les planteó ninguna duda? Perdón, vamos a ver si está todo bien, ¿no? 560, 2940, 55, 5,5, 928, este lo habíamos puesto, 928,6, sí. 928 ahí abajo. Perfecto, los 1852. Bárbaro. ¿Alguna duda se les planteó para resolver esto? Esta primera parte. Esto no lo vamos a resolver ahora. Si alguno lo quiere resolver, bienvenido sea. ¿Alguna duda para esta primera parte? Yo la única duda que tuve, Esteban, que, o sea, lo asimilé fue en el secador por dispersión, que la flechita al costado no decía qué era, y yo dije, bueno, siempre en todos estos problemas sale agua, así que yo dije, acá sale agua, pero además por ser un secador. Pero solo esa duda tuve, digamos, en cuanto a digamos, al diagrama, para Está bien. plantear. Sí, o sea, sin duda, sí, o sea, sale café y sale agua. La duda que de todo secador sale algo seco y algo húmedo. Lo húmedo es agua y lo seco es Claro, por eso. ¿no? Sí, También podríamos haber tenido alguna duda tanto en esta corriente de agua como en esta corriente de agua, que no lo aclarábamos, entonces no se aclaraba en el enunciado, entonces tomábamos siempre
la posición más favorable, que solo sale agua. Claro, eso también. Pero puede llegar a, si uno hace algún balance muy finito, que cuando uno pasa cerca de la planta de café, huele a café. Uno se da cuenta que está cerca de una planta de café. Entonces hay algunos componentes volátiles que se van con las distintas corrientes de vapor y de agua. En este caso no hacía ninguna referencia, entonces suponemos, y está bien así, que las dos corrientes de agua son solo agua, que no hay ninguna otra cosa. Si no, habría que expresarlo, tendría que estar escrito. Pero está perfecto, está bien. Y después, Esa consulta alguien la hizo previamente. ¿Cómo? Esa consulta alguien la había hecho previamente. Y da pie a esto, a un poquito porque tenemos 2 secadores para entender el sentido físico del problema este. Déjame hago un par de comentarios. Digamos. El problema tiene 2 secadores. Los 2 secadores, uno dice por dispersión, el otro dice secador. Esto es una planta que produce café instantáneo, como dice ahí. Café instantáneo es un polvo que sale de secadores que habitualmente en la industria se llama secado spray. Vea que se parte de una solución, la corriente C es una solución, que entra a un silo, habitualmente cilíndrico con la parte inferior cónica, que entra como se hace una dispersión en pequeñas gotitas, lo más chiquita posible, que se consiga el tamaño de gotita, y se lo pone en contacto con aire seco, calefaccionado habitualmente, que hace un secado prácticamente instantáneo, por lo menos muy, muy rápido, y sobre la parte cónica va a ir cayendo el producto en polvo. Es como el mismo principio con el cual se hace leche en polvo, por ejemplo. Sí, o el huevo en polvo también, o sea, es exactamente igual. O huevo en polvo también, inclusive algunas de maltodextrina, hay varios compuestos que se pueden llegar a secar, pero es la manera de conseguir, hay toda una tecnología, después calculo que en proceso van a ver, por el cual inclusive esos polvos que van recibiendo abajo, hay tecnología para aglomerarlos, se saca el granulado, que es mucho más fácil de hidratar, y tiene una densidad aparente mucho mayor. Bueno, hay bastante para ver de tecnología en los secaderos spray. El punto es que se parte de una solución y podemos hacer ese secado, con el cual también podemos considerar que lo que sale, la corriente que sale de agua, es prácticamente todo el agua, y en el polvo podemos despreciar cualquier traza de humedad. Absolutamente distinta a la situación en el otro secador. El otro secador, si ustedes miran, ¿qué es lo que entra ahora? Ya no entra una solución en la cual tengo que quedarme con los componentes sólidos de esa solución. Entra lo que sale de una prensa. Y si no hace falta pensar demasiado para darse cuenta que es lo que podríamos decir la borra del café. O sea, vamos a estar en la prensa esa, sale una solución de C, como la que metíamos antes en el secador por dispersión, pero además con un 50% inerte, o sea, viene recontra cargado. Es un pastiche en realidad. 50% de inerte mezclado con una solución de C. Y ese C, otra cosa que me gustaría aclarar, ese C, por más que figure con la misma concentración que el otro C, es un producto que va a estar arrastrando
alguna astringencia, algunos otros componentes que no le va a dar buenas características a ese C. ¿Por qué? Porque viene de una prensa. En la prensa estamos de alguna manera forzando el pasaje de algunos otros componentes a esa solución. No es lo mismo que el líquido que tenemos del percolador y el separador de ciclo. Bueno, en definitiva, lo que sale de esa prensa va a otro secador. Imagínense que ya no podemos utilizar un secador por dispersión cuando ahí vamos a tener partículas sólidas. O sea, ya no entra una solución como en el caso en la corriente 4. Entonces, y es muy distinto secar una solución en un secador spray que secar una especie de pasta que trae toda la borra en ese otro secador. Ese otro secador también, por supuesto, va a salir la corriente 8, que la vamos a considerar agua. Recuerden lo que dijo Esteban, que en los dos lugares cualquier componente volátil va a ser arrastrado. O sea, todo lo que aporte a la presión de vapor va a terminar saliendo con el vapor de agua. Después uno podrá condensar el agua, pero algo va a arrastrar y además hay salidas de aromas que van a quedar en el ambiente, que son arrastre, que si uno se pone a hilar finito, también deberían formar parte del balance de masa, pero obviamente van a ser, no van a tener ningún tipo de preponderancia en un balance de masa como el que estamos haciendo ahora. Y en la salida de ese pastiche del secador, tenemos que ya sale un 70% de I, de inerte, pero sale un 30% de otra cosa. Alguien consultó si esa otra cosa que salía ahí seguía manteniendo la concentración del 65%, perdón, del 35%. Bueno, ahí la respuesta es no. O sea, ahí lo que vamos a tener es algo de agua que muy bien lo calcularon, no sé si llegaron todos, pero muy bien lo calcularon. En esos 1400 van 77 kilos de agua. Que ahí sí no es para despreciar, no es como aromas, digamos. Hay 77 kilos de agua en los 1400 kilos. Y la diferencia pasaría a ser los componentes que también venían en C, que lo podemos calcular. También tenemos algún componente soluble ahí en esa, porque queda un resto de la solución de C que fue a parar también adentro de ese secador. Recuerden que viene en 1960 de kilos por hora de corriente y que la mitad es C. O sea que era 35-65. Por lo tanto, ahí están pasando cosas que no se van con el agua y quedan en los 1400. Esto, digamos, todos estos comentarios vienen a colación de que siempre es bueno, nadie tiene la obligación de saber de antemano, pero siempre es bueno, vieron que nosotros insistimos, lo primero, el esquema, el dibujo, hacer todo el proceso, porque muchas veces si tenemos el significado físico de lo que está pasando, nos damos cuenta más fácil si estamos cometiendo un error. Por ejemplo, en el secado spray está perfecto que salgan 500 kilos de solubles por hora y ahí no va a haber arrastre de agua. Imagínense leche en polvo o el propio café instantáneo. ¿Qué podríamos tener? Trazas de humedad. Ahora, en el otro secador, sabiendo que lo que está entrando es un pastiche, es coherente que haya 77 kilos de agua ahí, que no lo hayamos podido
sacar. Es otro tipo de secador, es otro principio. No tenemos la posibilidad de hacer un secado tan completo como en un secado spray. Si quisiéramos, por ahí se puede llegar a niveles inferiores, pero asumiendo riesgo de incendio, otro tipo de situaciones que va a complicar el trabajo en la industria. Pero, digamos, si tenemos en cuenta qué es lo que está pasando físicamente, que vemos que en uno hay una prensa y se alimenta el secador, se cae una prensa, y vemos que pasan inerte, los principios de secado van a ser completamente distintos. Por lo tanto, los resultados que vamos a tener en cada secador son distintos. Y bueno, y tener en cuenta eso nos puede ayudar a prevenir que estemos cometiendo algún tipo de error. O sea, tiene que tener una cierta lógica. Con todo esto también se responde la pregunta que habían hecho si ese porcentaje de C, ese ingreso de C, que de alguna manera quedan solubles adentro del secador, en la salida 9, puede mantener la misma concentración, y bueno, no, porque parte del agua que formaba parte de ese 35-65 se evaporó y se fue en la corriente 8. Por lo tanto, ya no podemos mantener esa concentración en la salida 9. Acá había Esteban, ¿se podría llegar a despreciar la masa de agua en el secador 9 porque el enunciado decía que el sedimento salía seco? Bueno, tiene que ver, digamos, con todo esto que expliqué. O sea, que el enunciado diga que sale seco, no está bien, pero era de prever que tiene que haber una cierta composición de agua. Imagínense físicamente si quieren secar un compuesto orgánico, ahí dice Camila, ahí sí, ahí entendí. Un compuesto orgánico como la borra de un café, si lo queremos secar para que saliera prácticamente libre de humedad y podemos considerar cero humedad. Y ese secador debería ser un equipo extremadamente caro o meternos con estos riesgos que estamos hablando, de tener algún tipo de principio de incendio. Y un comentario más, en los secadores spray suele haber también problemas de incendios si hay acumulación de polvo en algún sector del secador. Por eso vos, Esteban, recién nombraste secado inclusive de huevo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, secadores de huevo habitualmente tienen martillos que le pegan al equipo para que se desprenda todo el polvo y evitar problemas de incendio. Sí, a muy baja temperatura. Y eso que trabajan, claro, a la mínima temperatura posible. Por las dos razones, ¿no? Por el tema del incendio y porque a más de 62 grados se coagula la proteína y después no tiene utilidad la proteína ya coagulada. O sea, si uno quiere vender clara de huevo en polvo, para que después puedan hacer merengues o alguna otra preparación, si ya coagulaste la proteína, no sale el merengue. Entonces no sirve para nada. Así que tiene que estar ahí sin coagular. Por eso la baja temperatura. Bueno, ahora, ¿alguna pregunta más quedó? Si no, vamos a la parte B de este problema. Pregunta, Esteban. Sí. Para la parte práctica, el secador, que es el de la corriente 7, 8 y 9. Sí. O sea, para la parte práctica de eso, ¿sirve de algo o está puesta acá como para hacer el ejercicio? No, sirve. Vos pensás que entran 1900, 2000, ¿va a ser cuenta rápida? Sirve por varias razones. Una es que entran 1900 kilos y vos tenés que después disponer de 1400. Si no lo estarías secando, tendrías que disponer de 1900 kilos. O sea,
o sea, estás ahorrándote, entre comillas, la disposición de un 25% de material. Dependiendo del lugar, dependiendo de las circunstancias, eso puede llegar a ser importante o no. Con todo lo que ahora estamos viendo el medio ambiente y estas cosas, cuanto menos material tengas que recircular, tengas que tirar, mejor. Lo que seguramente pase es que esa corriente de W de agua, que está caliente también, después la uses para otra cosa, ¿no? O sea, no es que tirás esos 560 kilos de agua, no los tirás, los volvés a usar para alguna otra cosa. Si está bien tratada y sin ningún problema, por ahí es parte del agua que te está entrando en A, que ya estás usando agua y además caliente. Entonces es un recupero de un ciclo de, o sea, te ahorrás de tirar 25% de la corriente 7 y te ahorrás de poner 500 kilos, 600, 560 kilos en 3.400 de la corriente A. Esa es una de las primeras apreciaciones, ¿sí? Y después no es lo mismo tirar o manipular una pasta que manipular un polvo que tiene un 5% de humedad, ¿no? O sea, es diferente la forma de manipular y los equipos funcionan de una manera, perdón, y los equipos funcionan de una manera diferente. Así que sí, normalmente las plantas de café funcionan así. No es solo por el ejercicio, sino hay un recupero importante ahí de energía y de material. No sé, Fabián, si a vos se te ocurre alguna otra cosa más de reutilización. Acá está. No, inclusive a veces en la industria hay que, para deponer, también conviene secar, solamente para deponer, porque lo que haya que trasladar, si sacás el pastiche completo, es como dijo Esteban, mucho más complicado de manipular. Entonces muchas cosas, muchos efluentes sólidos se secan hasta para deponerlo y muchas veces van a parar a otro tipo de proceso en otra industria, porque sigue habiendo un alto porcentaje de componentes orgánicos que pueden servir para extraer algún otro compuesto, para alimentación animal, para mezclar, digamos, con otros componentes, o sea, siempre hay algún tipo de uso, o para preparar alimentos para esos alimentos balanceados. Hay un montón de componentes que pueden llegar a ser útiles. Diana está preguntando, la entrada de café tostado, también entiendo que pensando en el sentido físico de esto, pudo haber entrado con un porcentaje de humedad en la realidad, digamos. Y sí. La respuesta, claro, la respuesta, me gustó, digamos, la pregunta porque estamos pensando físicamente. Si bien dice grano de café tostado, a los fines el problema claro, ahí arriba, I y S. O sea, como diciendo, no tenemos humedad. Pero si vamos a la realidad, como está planteando Diana, imposible pensar que eso esté absolutamente seco y no tenga una traza de humedad. Claro, no, seguro. Piensen que harinas a veces tienen un 3% de humedad, un 5% de humedad, por ahí un poco menos, un 1,5%, pero para que sea 98% o 0,5% de humedad, tiene que tener un secado spray o un sistema de secado muy intenso, y después tiene que tener un material de envase que sea impermeable al agua, ¿no? Que son caros. Entonces, por lo general, los porcentajes de humedad de los productos secos no es cero. Hay algunos que están en el orden del 3% o 4% por ahí. Y está. ¿Alguna duda más, chicos, de cómo planteamos esto, que parecía un simple ejercicio de balance de masa y lo es, pero que aprovechamos para poder
mechar todos estos otros condimentos. ¿Alguna duda más? Si no, vamos a la parte B. ¿Por qué creen? Vamos derecho a la parte B. Si nadie insistió. Sí, ahí están contestando que no, dale, Esteban, vamos a la parte B. Bueno, yo saco 500 kilos por hora de producto para vender. ¿Sí? Y en total metía 2.800. O sea, si hacemos la cuenta medio rápida, 3.500 en 3.000. Y estoy sacando estos 2.940 kilos acá. ¿Por qué creen? Primero vamos a responder a cuánto se aumentaría el rendimiento si yo puedo tirar estos 2.940 acá. O sea que en vez de entrar 1.428, entran 1.428 más 2.940, que no sé cuántos kilos me saldrán acá al final. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Y después, ¿por qué piensan que estos 2.940 no los pongo inicialmente ahí? Tenemos una corriente 5 de 2.940 kilos por hora que tiene un 35% todavía de sólido, soluble. Y habíamos sacado solamente 500 kilos por hora en el secadero spray. Entonces, primero, ¿cuánto tenemos todavía de aprovechable? ¿En cuánto le podríamos levantar la producción al secadero spray si recirculamos la corriente 5 a la entrada del secadero? Ahí están respondiendo, 206%. ¿Cuánto le dan kilos de ese? ¿En qué parte, Fabián? ¿En el flujo 5? Claro. Me quedó 1.529 kilos por hora. Ahí volví. Me fui a poner un abrigo. Ustedes pensaron que fui a hacer otra cosa, ¿eh? No, abrigo. 1.529 si lo mandamos, o sea, hay 1.029 en C, y le sumamos los 500 que ya están saliendo en el secadero spray en la condición anterior, ahí tenemos esos 1.529 totales. Claro, O sí. Perfecto. El aumento, ahí hay les comento, ahí dice Saida, a mí también me dio 1.529. Hay a veces una pavada, pero digamos, para ser estricto, a veces dicen el aumento es de 300%, en realidad es 200%, como dijeron antes, 206%, porque 500 ya los tengo, lo que estoy aumentando son 1.000 kilos por hora más. Una fineza, nosotros eso nunca lo tomamos como si fuera un error, pero vale la pena, me parece, hacer la aclaración. Por lo tanto, el aumento de producción recirculándose es drástico, es tremendamente importante. Ahora, lo cual es en la medida que el secador spray absorba esa corriente de ingreso, la pueda tomar, está bárbaro, digamos, se aumenta mucho la producción. O se pone otro secadero spray si no alcanza. Pero, ¿qué contra puede llegar a tener? ¿Tiene alguna contra recircular esa corriente C? ¿Qué se les ocurre? ¿La corriente 5? La corriente 5, exactamente. Dije corriente C, la corriente 5.
Imagínense si uno pone un secador para tirar 500 kilos menos de agua, si no podría hacer algo para recuperar 1000 kilos más de café. Pero es que el tema, creo yo, que la corriente 5 va a ser de una calidad menor que la que filtraste primero. Bueno, muy bien. ¿Por qué se te ocurre eso? Y porque ya pasó por varios procesos y bueno, va a estar con menor calidad que en un principio. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario ahí al respecto? O sea, una cosa es lo que sacamos enseguida de una colada, un percolador y un separador. Imagínense hacer café en la casa y la otra es si tenemos que prensar la borra. Obviamente la calidad va a tener algún tipo de alteración. Por lo tanto, esa corriente 5 que nosotros podemos sumar para aumentar mucho el nivel de producción, tiene una interferencia en temas de calidad. Por eso hay que ver qué es lo que uno desea producir ahí, ¿no? Y si va a privilegiar o no la calidad de lo que está sacando en función de los niveles de producción. O usa esa corriente 5 en otra cosa. Lo mismo que estamos planteando acá ocurre en la industria muchas veces, no sé, pero habrán escuchado aceite de oliva de primer prensada, o aceite en general de primer prensada. ¿Por qué se les ocurre que lo plantean como un atributo de calidad que sean de primer prensada? Porque es la prensada que va a traer menos componentes que vayan en contra de la calidad. La primer prensada es la que tenemos digamos, las características organolépticas mejores habitualmente. Lo mismo pasa en la producción de vinos. La producción de vino se coloca, imagínense los componentes de la uva después de una prensada. Empiezan a salir la astringencia. Por eso los vinos de alta calidad salen digamos, de procesos en los cuales el prensado es mínimo, como para evitar justamente que pasen componentes astringentes. Ahora, quiero producción, bueno, vamos a prensar, sacar todo lo que podamos. Esto, digamos, también viene, muchas veces hay una dicotomía que es falsa, que es plantear calidad en función de nivel de producción. Muchas veces una cosa es producir mucho y otra cosa es producir con alta calidad. A veces esa dicotomía es falsa. Pero acá, digamos, hay ejemplos claritos digamos, de procesos en los cuales si quiero tener mayor producción, puedo hacer cosas que obviamente van a ir en desmedro de calidad. ¿Está bien? ¿Se entiende todo esto? Esteban, ahí Dayana dice sí. No, sí, No sé si querías... ¿Cómo? No sé si querías comentar algo más acerca del proceso este. No, creo que está todo lo que normalmente tenemos en mente está plasmado, así que creería que está listo, que está bien. Consulta a todos, a ver
¿qué es lo que les trajo más dificultad de este problema? O si les resultó relativamente sencillo. ¿Qué comentarios pueden hacer? Es un problema que hemos usado en parciales este. Ahí dejé de compartir la pantalla. Ahí Mariana dice era accesible. Bueno, Bastante sencillo, dice Azul. Sí, sin embargo, no me pareció difícil, dice Zaida. Sin embargo, una cosa es resolverlo así como trabajo práctico y otra cosa es resolverlo en un parcial que el apuro muchas veces no nos deja resolver bien, porque nos encontramos muchas veces que no está bien resuelto en parciales. Yo me compliqué, dice Diana, cuando quise sacar todos los caudales, pero después ya pude porque no pedían todos. Ok. Josefina dice, sí, bastante accesible. Un comentario que a mí me quedó, cuando Esteban preguntó por dónde empezaron, todos se fueron de cabeza derecho a, ahí dice Josefina, obviamente hacerlo en casa tranquilo es más sencillo, sí. sí. Fueron todos de cabeza al último secador. Bueno, está bien, el tema es, intentemos dilucidar por qué para encarar cualquier otro tipo de problema de balance de masa. Porque, digamos, la primera recomendación, nosotros hay un esquema, digamos, en la materia para resolver. Lo primero que pedimos siempre es el dibujo, el esquema. Porque el esquema aclara muchas cosas y ayuda a no confundirse. Si además le podemos sumar todo esto que hablábamos como para tener un sentido físico, también ayuda a evitar errores. Pero después, digamos, el punto siguiente sería hacer un balance de masa global, ¿no? Sería el punto normal, natural y razonable, balance de masa global. ¿Qué pasa? Como acá, les pregunto a ustedes, ¿por qué fueron derecho o lo dejaron planteado, pero como no respondía nada al balance global, fueron derecho al secador? ¿Y por qué fueron a ese secador? Yo hice el balance global primero y ahí me fijé qué cosas me faltaban y por qué no podía empezar por ahí. Y después fui al secador porque me pareció el que tenía más datos y me pareció el más accesible para arrancar y el que me facilitaba todo el camino, digamos. Bueno, perfecto. Ahí Lara está diciendo, en el global había muchas incógnitas en un principio. Saida dice, porque era el primero que podía sacar datos. Josefina, claro, lo mismo que está diciendo Mariana. Bueno, sí, digamos, el balance global siempre conviene plantearlo, tenerlo planteado. Recuerden, esquema. Si le podemos agregar el tema en mente, aunque sea de sentido físico, ayuda a evitar errores también. Si hay o no reacciones químicas que puedan tener interferencia o puedan incidir en el balance de masa. Acá, como dijo Esteban, si tenemos secaderos, hay trabajo con temperatura, y sí, seguro va a haber algún tipo de reacción en alguna parte, en algún equipo. Pero ¿tiene incidencia para el balance que estábamos planteando? Y la verdad que no, nada, digamos, no hay... por lo tanto, no se toma un tema de reacción química. Después el balance global y después balances parciales. O sea, si el balance global no resuelve lo que estamos buscando, vamos a los balances parciales. Y en los balances parciales, siempre la recomendación de la materia también es tomar una corriente, algún componente que nos sirva de punta del ovillo. Y en este caso, por lo que entendí que hicieron, sería el inerte, porque era el dato que teníamos como para poder tirar. O sea, nos podíamos meter tranquilamente después en el otro
en el balance de la prensa, también tirando de la cantidad de inerte. ¿Por qué? Porque inerte no salía por ningún otro lado. O sea, inerte no teníamos ni en el secador spray, ni en las corrientes de agua, ni en la solución 5. Entonces el único lugar que teníamos inerte era en esa prensa, y es bueno, digamos, tomarlo como punta del ovillo. Así que bueno, o sea, como hicieron, sigue las recomendaciones de lo que pedimos en la materia. Lo que quería es aclarar, para aclararnos las ideas, para que cualquier otro tipo de balance que tomemos se siga este mismo camino. Esquema, reacción química, balance global, balances parciales, y dentro de balances parciales agarrar algún componente que nos permita tirar de la cuerda.